Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Jorge Fitzroy. Él era uno de los hijos más rebeldes que tuvo el rey Carlos II de Inglaterra, y junto a su hermano Enrique protagonizaron una serie de escándalos, pero también es conocido por no acatar los deseos de su madre Bárbara Villiers y por cambiar de bando durante las luchas por el control de la corona inglesa. Esta biografía es realizada por petición de Irene Azuaje, Martín Tello y Harold Quintero. Jorge Fitzroy nació el 28 de diciembre de 1665 en Merton College, en Oxford, en Inglaterra. Fue hijo del rey Carlos II de Inglaterra y de una de las amantes oficiales de este, la condesa de Castlemaine, Bárbara Villiers. La pareja tuvo 6 hijos en común, siendo Jorge el quinto de sus vástagos, aunque el monarca solo reconoció a 5 de ellos como hijos propios. Su madre, Bárbara Villiers, fue una mujer muy ambiciosa que quería asegurar el mejor futuro posible para sus vástagos, así que con motivo del casamiento de su otra hija Carlota con el primer conde de Lichfield, Edward Lee, consiguió que Jorge recibiese algunos títulos nobiliarios, como el de conde de Northumberland, vizconde de Falmouth o barón de Pontefract. En el año 1676, el niño partió junto a su madre y algunos de sus hermanos a Francia, instalándose así en la ciudad de París, donde los niños recibirían una buena educación de la mano de distintos tutores, los cuales describieron a aquellos niños como problemáticos y demasiado traviesos, siendo visto Jorge como el más inquieto y rebelde de sus hermanos. El niño se negaba a obedecer a su madre y solía pelearse con otros niños o con sus propios hermanos. Incluso algunos de sus tutores decidieron abandonar su puesto al verse incapaces de controlar a aquel niño que era indomable. El rey Carlos II de Inglaterra se mostró preocupado por el mal comportamiento de su vástago, así que le animó a hacer una gira por Europa, pensando que así se calmaría. El joven inició un viaje que le llevaría por tierras italianas y alemanas. Incluso llegaría a ejercer como espía para la corona inglesa a su paso por Venecia, siendo recompensado por sus labores al ser elevado de conde a duque de Northumberland. Pero finalmente el joven acabaría en Francia, donde se puso al servicio del rey Luis XIV de Francia, que era primo hermano de su padre, uniéndose hacia las filas francesas en su lucha contra la corona española durante la Guerra de las Reuniones, participando junto a su hermano mayor Enrique en el asedio de Luxemburgo en el año 1684. Tras regresar a Inglaterra, el joven fue nombrado como caballero de la Orden de la Jarretera y no tardó mucho en verse implicado en un gran escándalo, cuando él y su hermano Enrique intentaron separar a su madre, Bárbara Villiers, de su nueva amante, el actor y aventurero Cardell Goodman, acusándole de ser un ladrón y de intentar envenenar a los hijos de su amante para apoderarse de su fortuna, siendo castigado este hombre sin haber ni una sola prueba en su contra. Jorge permaneció durante bastante tiempo soltero, a diferencia de sus hermanos mayores, los cuales habían sido obligados por su madre a casarse a una edad demasiado temprana. Él no mostró mucho interés en contraer un matrimonio concertado y siempre se mostró un tanto rebelde ante los deseos de su progenitora. Cuando era niño, su madre intentó comprometerle con la rica heredera Elizabeth Percy, pero por desgracia aquel compromiso nunca se llegó a establecer y Bárbara Villiers perdió la oportunidad de casar a uno de sus hijos con una de las herederas más ricas de Inglaterra. Como Jorge se negaba a contraer un casamiento concertado,
él decidió buscarse a su propia esposa, casándose así en contra de los deseos de su madre con Catherine Whitley, una joven de origen humilde y muy hermosa, que era hija de un pollero y la viuda de un capitán del ejército inglés, celebrándose este casamiento en el año 1685, cuando Jorge ya tenía 20 años de edad. Además, para entonces, su padre, el rey Carlos II, ya había fallecido y se había sentado en el trono inglés su tío paterno, el rey Jacobo II. Aquel casamiento no le gustó para nada a su hermano mayor Enrique, el cual convenció a Jorge para repudiar a su esposa y encerrarla en un convento de Gante, en los Países Bajos austriacos. Pero su tío, el rey Jacobo II, ordenó a sus sobrinos que trajesen de vuelta a Inglaterra a Catherine Whitley y obligó a ambos cónyuges a seguir casados. Jorge permaneció muy cerca de su tío, el rey Jacobo II, siendo uno de sus sobrinos más leales. Incluso le mostró su apoyo en los momentos más complicados, como cuando su medio hermano, Jacobo Scott, reclamó la corona inglesa, iniciándose así la rebelión de Monmouth. En el año 1688, su tío, el rey Jacobo, se vería obligado a abdicar debido a que era un monarca bastante impopular por ser católico. Así que el yerno de este, Guillermo de Orange, que era un gran defensor del protestantismo y estaba casado con María Estuardo, quien había sido la heredera de la corona inglesa, inició una lucha contra su suegro para tomar el control de la corona inglesa, lográndose sentar en el trono inglés junto a su esposa María, pasando a ser conocidos como María II y Guillermo III. Pese a ser Jorge uno de los sobrinos más leales del rey Jacobo, este decidió permanecer en tierras inglesas cuando el monarca abdicó y partió hacia Francia, cambiando así su lealtad hacia los nuevos reyes de Inglaterra. El rey Guillermo III no se fiaba de Jorge por haber sido uno de los grandes defensores del rey Jacobo, así que decidió quitarle poder, perdiendo algunos de sus títulos y posesiones. Después sería alejado de la corte inglesa, siendo enviado al castillo de Windsor, donde ejercería su cargo como alguacil. En el año 1694 falleció su prima, la reina María II, y 8 años después también fallecería el esposo de esta, el rey Guillermo III. Pero como dichos monarcas no habían logrado tener hijos, las coronas de Inglaterra y de Escocia pasaron a Ana de Gran Bretaña, que era la hermana menor de la fallecida María II. La llegada de su prima Ana al trono británico sería beneficioso para Jorge, ya que consiguió ser nombrado como guardián del palacio de Hampton Court, además de que escalaría puestos dentro de la Guardia Real, llegando a ser nombrado coronel y general de las distintas ramas de la caballería real. En el año 1714 falleció la reina Ana, y como ésta no había conseguido que ninguno de los hijos que había tenido junto al príncipe Jorge de Dinamarca llegasen a edad adulta, la corona británica pasó a Jorge I, que sería el primer rey de la casa Hanover y descendiente de la casa Estuardo. La llegada del nuevo monarca afectó bastante a Jorge, debido a que una vez más perdió parte de sus títulos y de sus propiedades, aunque logró establecer su residencia oficial en la casa de campo conocida como Frogmore House, en Windsor. En aquel mismo año, su esposa Catherine falleció, así que el duque no tardó mucho en casarse con otra mujer, llamada Mary Baton, con la intención de tener al menos un heredero, debido a que su primer matrimonio había sido infértil, pero no lo conseguiría, debido a que Jorge falleció un año después de contraer este segundo matrimonio, falleciendo de manera repentina el 28 de junio de 1716 a los 50 años de edad, cuando se encontraba de paso por la población de Epsom.
Sus restos mortales descansan en la abadía de Westminster, en Londres, en Inglaterra. Jorge fue uno de los hijos más rebeldes que llegó a tener el rey Carlos II de Inglaterra, con una de sus numerosas amantes, además de que participó en una serie de escándalos junto a su hermano Enrique, que sería visto como uno de los hijos más problemáticos que tuvo dicho monarca. Muchos de los hijos que tuvo Carlos II con Bárbara Villiers acabaron protagonizando escándalos, siendo los Fitzroy un tanto problemáticos para la corona inglesa, además de que serían difíciles de controlar. Por esta razón, el rey Guillermo III de Inglaterra no se fiaba de alguno de los hermanos de dicha rama familiar. Jorge tomó un camino distinto al del resto de sus hermanos. Por cuestiones del destino, su madre no consiguió para él un buen casamiento cuando era niño, además de que él se mostraba reacio a contraer un matrimonio concertado, buscándose hacia sus propias esposas, algo que no le gustaría a distintos miembros de su familia. Jorge destacó por ser indomable, rebelde y por no acatar los deseos de su progenitora, pero también por cambiar de bando cuando las cosas se torcieron para su tío, el rey Jacobo II. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Jorge Fitzroy. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otros hijos ilegítimos de reyes que fueron problemáticos o rebeldes. También quisiera agradecer a Filipo Vázquez su gran apoyo al canal. Y con esto me despido. Hasta la próxima.